those services. Y la responsabilidad de mi equipo es de software standards y cloud. So, escuchaste OSLC, Link Data, cosas así, esas son cosas eso es lo que queremos hablar de OSCL. Exactamente. Después hablamos un poquito más de eso. Sí, eso es el área que yo tengo. Perfecto. Si tú miras la historia, es muy interesante hablando español, porque nunca hablo así de tecnología en español. Aproveche que tiene un grupo. Es muy interesante. I'm saying I never speak like this in Spanish, so it's very interesting, very hard for me. It's a good exercise. My tongue is getting tired. Exactamente. Clase de español total. Si tú miras la historia de la tecnología, los días del Internet y el negocio que IBM y otros han hecho, siempre ha sido una idea buena con vendors y con clientes haciendo standards para crear accelerate the market, create the market, hacerlo más grande, más rápido. Lo mismo pasó en el día de los application servers. IBM hizo un negocio con WebSphere alrededor del Apache HTTP open source codebase, ¿verdad? Todos los application servers de hoy en día tienen ese mismo open source code adentro, ¿verdad? Y sigues mirando la tecnología y los different trends, siempre tienen ese componente open source y standards. Ahora si miras cloud, mobile, analytics, software delivery, lo mismo. Hay the need to engage the software community around standards and open source es muy importante. No, incluso con Linux. Con Linux otro 98. En esta conferencia hemos hablado de software como si, para how you say drive, to drive innovation. Para impulsar la innovación. Y hablamos de integrate, collaborate y optimize. Exactamente. Interesantes palabras, pero ahora debajo de las palabras hay muchas realidades. Por ejemplo, en Integrate, la realidad es que nuestros clientes tienen muchas diferentes tecnologías para tools. O sea, tienen Rational, tienen los competitors, nosotros tienen tools que ellos mismos hacen y hacen development usando todos los diferentes tools. The question is, how do you do effective development with all of these different tools? Standards are very important. So, the two standards que muy importante para integrating the software development process is something called linked data, que viene del World Wide Web Consortium. Esto es donde el web nació, W3C. El jefe que inventó HTML, que yo trabajé con él en los días del principio, se llama Tim Berners-Lee, muy inteligente. Sí. Él está muy apasionado con esta idea de linked data. Linked data es no solamente tener, ¿sabes? Si tienes una página, tienes un link a otra página, es entender, se llama semantic web, entender las relaciones de los diferentes endpoints del link o de las páginas. Esa idea is very powerful. And what that allows you to do is it allows you to loosely integrate tools and other technologies. So, por ejemplo, si tienes un requirement en RecPro, pero tienes un defect en otro tool que no es IBM, y los dos entienden linked data, uno puede tener esa relación del requirement al defect y mantenerlo, y aunque los requirements se mueven, los defects se mueven, mantener el link in a robust way. ¿Tiene lugar con el EDI? ¿Perdón? Cuando era el estándar del EDI, el Electronic Data Interchange. O EDI. EDI. No tiene relación con EDI. No, la idea, digo, no que sea un EDI. Pero la idea del EDI era un poco esa, ¿no? Que se entiendan... Sí, claro, sí, claro. El EDI era muy bueno porque tenía un format, un specified format de data que todos la gente en el partner network entienden. Sí. Y claro, sí. Y esto es un poquito diferente porque
Link data does not specify what the links mean. They specify where they are and the relationships. That's all. Pero para entender what they mean, now we're getting to where you go. That's what OSLC is. OSLC builds on top of link data in particular domains, verticals, ALM, PLM, DevOps, y tiene un vocabulario that explains what these different links mean. So if the tools implement OSLC, they can do more than just keeping links to each other. You can actually act on those links. Estaba pensando en empresas como Microfocus, que trabajan más en los cores y hablan todavía incluso de la posibilidad de virtualizar cores, de trabajar cores en la nube, que suena absurdo, pero que es posible. Y de cosas que vienen desde COBOL, o sea, desde esa programación casi que básica. ¿Cómo están viendo ustedes estas tendencias o estas posibilidades que propone Microfocus? Es más, no los vi en el exhibition, no están con ustedes tampoco. Sí, you know, these technologies and these patterns apply to many domains. So they could apply to those domains. Extending legacy code, you know, if it's written in COBOL, etc., and providing interfaces with linked data and allowing them to integrate to these other tools, you can do. People have done that. So, you know, it could be done. I think one of the best examples for me of linked data and OSLC in the context of DevOps is General Motors, the car company. They gave a presentation here with myself and Dibby Edwards, who runs development for Rational. And es muy interesante porque their silos are different. They are, you know, they have engineering, and you know, engineers don't talk to computer scientists, right? So, you know, and you have the software people and so forth, and each of them need to do this idea of continuous delivery and DevOps, you know, as they develop products in their own silos. But the woman from General Motors said, that's all good, but I also need to do continuous delivery across the silos. Because even though you're writing the hardware, the software for the chips, right? You need the software that sits on top of that, you know, that does your, you know, in-car voice or whatever, right, on top of the chips. They need to have a conversation with the people who are writing, you know, give requirements to the people who are writing the software for the chip. So her challenge was double the normal challenge, right? People deal with this collaboration within a particular unit. She was dealing across units. So the ability, and they all had different tools. Because let me tell you, engineers have one set of tools that they use, the computer software people have another set, and they're very, very different, right? So she used linked data in OSLC to enable their own tools, as well as use the IBM tools and other people's tools, to allow this integrated experience across what they're doing. Sí. No, estaba pensando que hace 10 años la historia era muy diferente. Digamos que